Entonces, quiere decir, chicos, ojo, para todos, chicos, todos somos conscientes de que nosotros vivimos en una mezcla de gases impresionantemente grande. Cuando yo les estaba enseñando esta parte de gases a los chicos que ven conmigo en el laboratorio, yo les dije que miraran por la ventana. Entonces invito a los chicos que no ven conmigo en el laboratorio, que están conmigo solamente en química la materia, que está con el profesor Rodrigo en laboratorio, quiero que vayan a la ventana en un segundito y miren hacia afuera y miren toda esa cantidad de aire que hay en la atmósfera y en el ambiente. Vayan en un momentico, chicos, un segundito. Profe, yo le iba a preguntar, ayer ya terminándose la tarde se veía rojiza, anaranjada la tarde, que cuando empezó ya a llover, que yo dije, qué día tan anaranjado, pues nunca lo había visto así como tan anaranjado como estaba ayer. No sé si fue por todos lados o solo por acá, por mi sector. No, yo también lo vi así. Supremamente anaranjado, ¿eso qué es contaminación? No, eso se llama reflejo de la luz es como estábamos de día y todavía hay sol, eso es un proceso de óptico, es decir, por la luz del sol. Ah, ok, yo será que está muy contaminado, ¿por qué será? O como No, eso a no, veces dicen, las mamitas dicen, ay, es que eso es un eclipse. pero el eclipse también es por parte óptica, es decir, por la luz del sol o la luz de la luna. ¿Listo? Okay. No, cuando ya tú algún día, bueno, si algún día tienes la oportunidad de ver un gas que tome color, ojalá que no lo hagas, pero el día que tengas oportunidad te vas a dar cuenta que el color es totalmente, no se ve en el cielo solamente, se ve en el aire, es decir, se ve por los alrededores tuyos. En ese momento hay que correr. Es decir, cuando el aire es el que toma un color, porque hay una mezcla de gases que coge un color, es el aire en alrededor tuyo es el que se ve de color, no es el cielo, sino el aire. ¿Listo? Profe, ¿y uno cómo hace para ver el aire de colores? Pues de Uy, un color. Luisa Fernanda, ojalá que nunca te pase eso. Pues Ojalá no, que... pero es que como supuestamente no se ve. Ah, precisamente, menos mal que no se ve. Y ojalá que sea siempre así. Yo te voy a explicar. Yo he tenido la oportunidad de ver el aire de color, porque yo trabajo en la clínica bolivariana y alguna vez una técnica de laboratorio que, digamos, se equivocó, mezcló formol con ácido nítrico en concentraciones no deseables. ¿Quién sabe por qué lo hizo? No siguió el protocolo o no siguió. Y el ambiente, el aire se nos puso anaranjado, un anaranjado súper bonito, chicos. ¿Qué hicimos? Yo fui la primera que salí corriendo. Y eso que soy química. Pero yo fui la primera que salí corriendo, chicos, porque cuando eso pasa, significa que las moléculas de ácido nítrico están en el ambiente y se meten queman las mucosas, le queman a uno lo que uno respire con ese aire. Es como, yo les hablaba a tus compañeros y que ellos digan si es verdad o no, de la gente naranja. Ustedes saben qué fue la gente naranja, un gas, ¿cierto? Un gas que se esparció en una región y envenenaron o intoxicaron a mucha gente. Y eso no es nada, chicos. Cuando un gas queda en el ambiente y hay cultivos, hay animales, esos animalitos y esos cultivos quedan contaminados con ese agente. Y quizás mucho más grave en la naturaleza, porque en la naturaleza, en la tierra cae ese gas, ¿cierto? Y sigue habiendo residuos o trazas de ese gas con el tiempo. Entonces, a nosotros nos mata, porque nosotros somos una especie débil, pero a las plantas no necesariamente las mata, pero sí las contamina por mucho tiempo. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, cuando eso pase, Luisa Fernanda, ni siquiera te quedes. Se ponen de color amarillo, anaranjado, verde, fucsia, morado. Cuando tú llegues a ver el aire alrededor tuyo de un color, corre, no te quedes ahí. Eso es lo único que yo te digo. ¿Listo? Compañeritos, ahora sí vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, yo tengo una pregunta. Claro, con mucho gusto, dime. ¿Qué les pasa a las plantas cuando ellas pues están expuestas a esos gases que son muy malos? Resulta, Weiler, que las plantas o los árboles, los vegetales son la especie dominante. Ellos son la especie que se adapta. Ellos son la especie que aguantan, que son la especie, es más, son la especie que nos alimentan, ¿no? Entonces ellos se contaminan, pero como ustedes han visto en biología o si no lo han visto lo van a aprender, chicos, se llama la ley de la adaptación.
Ellos son la especie más dominante y la especie más grande porque ellos tienen gran capacidad de adaptación. Nosotros también la tenemos, pero no es igual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tú vas a ver, Joel o Weiler, que a nivel de la historia humana y prehumana, como la quieran ver ustedes, hemos tenido muchas especies. Estado en los simios, están la época de los dinosaurios, la época del Australopithecus y viene nuestro humano. Y la Tierra se enfría y se calienta. Es decir, chicos, yo he tenido discusiones grandísimas con científicos, que son los científicos, incluyéndome, tendemos a ser tercos. Yo soy de las que pienso, chicos, que el calentamiento de la Tierra se da y es natural. No quiere decir que nosotros los seres humanos, nosotros que somos la peor plaga que tiene esta Tierra, no aceleremos o no ayudemos a que ese calentamiento se dé más rápido. Yo lo que pienso es que el calentamiento terráqueo o el calentamiento de la Tierra se da, es un proceso natural, pero es de mucho tiempo. Es decir, podemos vivir muchas personas, muchas generaciones, muchas especies, y la Tierra se va a calentar tarde o temprano y va a volver a hacer otra vez el ciclo de calentamiento extremo y enfriamiento extremo y volver otra vez a hacer el otro ciclo. Cuando esas épocas de calentamiento y enfriamiento extremo se dan, se acaban las especies. ¿Cuál es la única especie que no se acaba? ¿Cuál crees tú que es la única especie que no sufre con esos calentamientos y enfriamientos extremos? Las plantas, pero... La tierra, el vegetal, exacto. Nosotros nos extinguimos, pero ellos no. Por eso es que tú ves árboles grandes, ¿cierto? Ves una cantidad, ellos son, y aparte de eso es la especie que nos alimenta, nosotros dependemos de ella. Si las plantas se acaban, si la naturaleza se acaba, nosotros no tenemos con qué alimentarnos. Y usted dirá, profe, pero ¿qué dan los animales? ¿Y los animales de qué se alimentan? ¿De las plantas? Si no hay plantas, tampoco va a haber animales y tampoco va a haber con qué alimentarnos. Entonces las plantas son la especie dominante y la especie que más se adapta, la especie que más cumple con la ley mendeliana. Entonces, y aparte de eso, tienen otra capacidad, y es que aparte de que son las más adaptadas, o sea, se adaptan mejor, de que son más fuertes y son una especie más dominante que nosotros, ellos son totipotenciales. ¿Qué quiere decir? Nuestras células, chicos, son especializadas. Eso quiere decir que la célula del riñón es diferente a la célula del colon, la célula del colon es diferente a la célula del estómago, la gástrica, y las células gástricas y todas las que he nombrado son diferentes a las cerebrales. Y son muy diferentes a las del sistema nervioso. Las únicas células que nosotros no tenemos especializadas se llaman células madres y las tenemos en el líquido cefalorraquídeo, y por eso, como ellas no son especializadas y se llaman células madre, quiere decir que donde yo coja las células del líquido cefalorraquídeo y las coloque en el hígado, ellas se especializan. ¿Por qué? Porque sus vecinos le pasan la información y ella se especializa. Entonces nuestras células son diferenciadas, pero no son totipotenciales. Las únicas células que nosotros tenemos que son, digamos, en cierta manera totipotenciales son las células madre. Pero quiere decir que si yo cojo una célula cualquiera de un ser humano y quiero sacar un ser humano de esa célula, no se puede. Mientras que si yo cojo una célula cualquiera de la hoja, del tallo, de la raíz, de lo que yo quiera de una planta, yo puedo volver y sacar la planta completa de cualquier célula que coja de ella, y se llama la totipotencialidad, cosa que nosotros no tenemos. Entonces las plantas y los vegetales son la especie dominante y ella nunca va a sufrir como sufrimos nosotros por esos estados o esos ciclos de calentamiento y enfriamiento o extinción de especies. ¿Entendido? ¿O hay algo que no me entendieron? Voy a tomar agüita, chicos, qué pena. Chicos, ¿quedó clarito o no? ¿Quedó clarito o es muy complicado? Entonces, chicos, quiere decir, chicos, y voy a empezar con la clase, quiere decir que nosotros vivimos en una masa de aire. Y entonces nosotros decimos, oiga, es que el mar es una masa de agua impresionante. Y todo aquel animal que viva en el mar es anaeróbico, ¿cierto? Él no respira oxígeno. Entonces, quiere decir, chicos, quiere decir que las ballenas y ellos viven en una masa de agua. Pues nosotros vivimos en un océano de aire, nosotros vivimos en una masa inmensa de aire.
Es más, yo les decía a los chicos cuando les estaba enseñando que pasaran la mano por el aire y verá que lo sienten. Eso es una masa de aire. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos en esa masa de aire una composición porcentual, que ustedes ya la saben calcular, de 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Y eso da 99%. Quiere decir que el resto, el 1%, ojo, a condiciones normales, debe ser de toda la contaminación que nosotros los seres o el efecto antropogénico le ponemos a la Tierra. ¿Listo? Al aire. Muy bien. Entonces yo les hablaba de que todas las sustancias en la naturaleza tienen unas condiciones normales o condiciones estándar de la naturaleza, y en este caso vamos a hablar de la presión, una atmósfera, vamos a hablar de la temperatura, 25 grados Celsius, vamos a hablar del volumen, 1 litro, ¿cierto? Vamos a hablar de las moles, 1 mol. Entonces son aquellas condiciones que uno sabe que son estándares, que aplican para casi todas las sustancias. Y que como sabemos que aplican para casi todas las sustancias, nosotros podemos utilizarlas como bases de cálculo. Y en ese sentido, ustedes con los talleres que han hecho conmigo se han dado cuenta que nosotros podemos utilizar bases de cálculo. Por ejemplo, si yo no tengo una masa, yo puedo decir, es que yo puedo tomar 1 gramo o 100 gramos o 1000 gramos y es una base de cálculo. Y entonces el ejercicio no me lo dio. ¿Yo cuándo lo utilizo? Cuando yo sé que necesito ese dato para sacar otro valor. ¿Listo? Pero no lo utilizo porque sí, lo utilizo porque se necesita. Muy bien. Entonces yo les hablaba a sus compañeros que los gases tienen unas características y es, primera, ellas adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un gas en una botella, ese gas va a ocupar todo el volumen y va a adaptarse a la forma de la botella. También les dije que los gases o las gases eran el estado de la materia más compresible. Entonces yo les dije a ellos, cojan el celular o cojan algo sólido y apriétenlo, a ver si cambia de forma. Eso quiere decir que no es compresible, no va a cambiar de forma por la fuerza que yo le aplique. Les dije también, cojan agua y si ustedes le aplican fuerza al agua, el agua va a cambiar de forma, pero no va a cambiar su volumen. Su volumen es fijo, por lo tanto, ella es poco compresible. Pero si ustedes cogen un gas, chicos, ustedes cogen un gas, como coger una bomba inflada, ustedes pueden coger esa bomba inflada y el gas dentro de la bomba va a ser el mismo. Pero si ustedes la apretan, el volumen va a cambiar. Quiere decir que, y ojo, si ustedes la bomba les cabe dentro de las manos, ustedes pueden apretar esa bomba y pueden colocar esa bomba pequeñita, pequeñita, antes de que se reviente, ¿cierto? Pero pueden colocarla pequeñita, pequeñita, quiere decir que es el estado de la materia más compresible, es decir, que más se deja apretar, que más se deja forzar a cambiar de volumen. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Entonces, de todos ellos, por ejemplo, yo les hablaba a sus compañeros que todos los animalitos, todos los animales, inclusive las plantas, todos los seres orgánicos tenemos o producimos gases, todos. Entonces yo les decía a los compañeros, y no sé si a los compañeros ellos me corregirán, si les hablé de que, por ejemplo, ustedes han escuchado esta sustancia que venden, que es gaseosa, que se llama el peo atómico, en las tiendas de bromas. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe. Entonces yo les decía a ellos cómo comercializan ese peo atómico. Lo comercializan en un frasquito de menos de 1 mililitro. Pero cuando usted quiere aplicar la broma, usted llega, revienta o parte o daña la ampolleta de 1 mililitro y ese gas se esparce por todo el sitio. Quiere decir que usted lo pasó de 1 mililitro a un volumen muy grande. Quiere decir que para meterlo en ese mililitro lo comprimieron. Quiere decir que él se deja comprimir. Y yo también les decía que la siguiente característica es que los gases tienen masas y como tienen masas más menores o más livianas que los líquidos, las densidades igualmente van a ser menores que los líquidos y los sólidos. Entonces yo les decía a ellos, cojan el celular y pésenlo con la mano y luego cojan el gas, cojan el aire y pésenlo. ¿Quién pesa más? Lógicamente el celular, porque el celular tiene un volumen fijo y un volumen y una forma fija. Y aparte de eso pesa más. Entonces los gases siempre van a pesar menos. Y la última, que era sobre lo que estábamos hablando ahorita, y es que los gases tienen la característica de mezclarse o solubilizarse completamente y uniformemente de manera homogénea con cualquier otro gas. Y el ejemplo es muy básico y también lo hablamos al principio de esta clase donde ustedes me hablaban de los gases cuando tomaban un color. Y ojo con lo que les voy a hacer, la diferencia que les voy a hacer. Una cosa es que el cielo, es decir, que las capas gaseosas que tenemos nos difracten la luz y nosotros veamos ese cielo de un color distinto. Porque digamos que la difracción de la luz del sol está causando que yo vea el cielo,
que es la parte alta, de un color distinto. Recuerden ustedes Profe, que... Dime. y por ejemplo, yo me gradué el año pasado, ¿cierto? Yo me acuerdo que nos hicimos un laboratorio, no me acuerdo de qué era, pero expulsaba como un gas amarillo. ¿Que era como de azufre? Sí, era Exacto. como de azufre, teníamos que calentar, algo así. Exacto. Y el gas era amarillo. Pero ojo, Santi, el gas era amarillo y ustedes lo dejaban salir al ambiente o lo capturaban en algún recipiente. No, lo dejábamos. Y cuando ese gas se iba al aire, ¿él se homogenizaba o tú lo seguías viendo amarillo por el resto del tiempo? No, él se iba dispersando, pues se iba desapareciendo. Exacto, perfecto. Entonces esto quiere decir que él es amarillo mientras esté en la fuente. Y él dura unos segundos o máximo unos minutos y se homogeniza. Eso quiere decir Pero que entonces en este caso no sería peligroso, ¿o sí? no es tan peligroso porque él solamente tiene esa saturación en la fuente. Pero en el momento en el que se solubilice con el aire, quiere decir que está a cantidades mucho menores de la saturación. Entonces no va a ser peligroso. ¿Sí me entendiste? Vale. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es peligroso? Cuando esa saturación permanece. Por ejemplo, como el agente naranja. Por ejemplo, cuando hacemos formol con ácido nítrico. ¡Uf! Esa cosa es terrible. Eso sí permanece y usted ve el aire anaranjado y no cambia. ¿Sí me entiendes? Muy bien. Entonces, quiere decir que, hablando de eso, una cosa es el cielo, que es la difracción óptica o la capacidad óptica que tienen mis ojos de distinguir esos colores. Ojo, que recuerden lo que habíamos dicho en un principio, es el color que se refleja. Cuando yo veo el cielo anaranjado como lo vimos ayer, es porque la difracción o toda esa filtración de la luz del sol me deja ver un color anaranjado. Pero ojo, una cosa es el color del aire, es decir, del color del gas que está alrededor mío, y otra cosa es el color del cielo. Entonces, en ese caso, chicos, yo quiero contarles a ustedes que normalmente los gases se mezclan y se solubilizan de forma homogénea con otros gases. Entonces yo les hablaba a sus compañeros en la clase, yo les decía, miren, nosotros todos los animalitos y todas las células, todos los seres vivos o las moléculas orgánicas, todos causamos gases, todos producimos gases. Entonces yo les decía a ellos, piensen en un bus, en un exhausto de un bus que tiene mucha contaminación, mucha combustión y suelta muchos gases invernadero o muchos gases de combustión. Yo les decía, cuando uno ve el gas, uno lo ve gris y es más oscurito o menos oscurito de acuerdo a la cantidad de gases invernadero de combustión que produzca. Yo decía, cuando estamos en la fuente, es decir, cuando estamos viendo el exhausto, se está viendo el gas. Pero cuando el gas va y se dispersa, como dijo Santi, se solubiliza, eso quiere decir no alcanza a saturar el aire, entonces se desaparece. Entonces la capacidad que tienen los gases, no lo tienen los líquidos y no lo tienen los sólidos. Algunos líquidos sí, pero los sólidos no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una característica que tienen los gases. ¿Ok? Muy bien. Les decía a sus compañeros que en la naturaleza, en el aire, tenemos muchos gases, ciertos gases que son naturales y gases que son del efecto antropogénico o el efecto natural que están en el ambiente. Y que, ojo, a condiciones normales, como les dije en la primera diapositiva, tienen que tener menos del 1% de la composición del aire. Porque cuando se pasa de ese 1%, ya empezamos a ver lo que nosotros llamamos el smog o la saturación de las partículas de esos gases en el aire. ¿Y que es peligroso? Sí, es peligroso. ¿Ok? Y también les enseñaba a sus compañeros que el único gas que es esencial para nosotros es el oxígeno. Es decir, es el que nosotros necesitamos para respirar. Y ojo, ¿quién nos produce ese gas? Las plantas, los arbolitos. Ellos nos proporcionan ese oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros producimos el CO2 y ellos lo que necesitan es el CO2. Es decir, nosotros con nuestro efecto antropogénico no solamente contaminamos el aire, sino que también le damos CO2 a las plantas. Pero entonces usted podrá decir, profe, pero entonces si nosotros nos extinguimos, como lo que yo les acabé de decir a ustedes, las plantas también van a sufrir. No, chicos, las plantas no necesitan tanto CO2, por eso es que el aire se satura. ¿Listo? Entonces quiere decir que nuestro efecto es mucho mayor que lo que las plantas requieren para poder vivir. Es más, yo les puedo decir que naturalmente si nosotros no existiéramos, las plantas existirían, porque la cantidad de CO2 que ellas necesitan es natural, no es la del efecto antropogénico.
ni de la que nosotros producimos con los carros, ni las vaquitas, ni las industrias, ¿cierto? No, es el normal. Muy bien. Entonces yo les hablaba a ellos de la presión. ¿Qué es la presión? Y les hablaba a chicos que la presión es una fuerza que cuando se ejerce perpendicularmente, es una fuerza que cuando se ejerce de forma perpendicular ocupa el área de lo que yo ejerzo, de la forma con que estoy ejerciendo la superficie con la que ejerzo esa fuerza. Entonces yo les decía a sus compañeros que cogieran la manito y hicieran fuerza en el piso. Pero la manito debe estar totalmente plana al piso, es decir, paralela al piso, y el brazo totalmente perpendicular, es decir, en un ángulo de 90. Y yo les decía a ellos, chicos, la presión es la fuerza que usted está aplicando con su brazo, que es perpendicular, en la superficie de lo que ocupa su mano. Y les decía a los compañeros también que si nosotros fuéramos Hulk, ¿cierto? O el hombre increíble, partiríamos la baldosa. Es más, según la historia de los superhéroes, partiríamos todas las baldosas de ahí en adelante. Pero como no somos ni Hulk, ni somos el hombre increíble, quiere decir que si aplicamos mucha fuerza, si somos muy fuertes, la baldosa se va a quebrar o se va a, ¿cómo se dice? Se va a agrietar. Pero ¿qué quiere decir? Que la presión es solamente ejercida en esa área o en esa superficie que ocupa mi mano. Y a esa fuerza que se aplica en la superficie de la mano se llama presión. ¿Cómo se define la presión, chicos? Como la fuerza sobre la unidad de área. ¿Qué quiere decir? Que es Newton, que es lo que ustedes vieron en el bachillerato como fuerza, por metro cuadrado, que este Newton por metro cuadrado es igual a pascales, que es la unidad, ojo, la unidad del Sistema Internacional de la Presión para la presión. Se llaman pascales. Muy bien. Entonces, me está diciendo que tome asistencia. Otra vez. Muy bien, ya la vuelvo a tomar. Entonces, quiere decir, Profe, chicos, dime. qué pena que interrumpirles, que mi hermanito vino aquí a hacerme una pregunta y pues no sé cómo respondérsela. Él me estaba preguntando que por qué el cielo es azul. ¿Y tú qué le respondiste, Valentina? Sino que es que él ve muchos muñequitos y en los muñequitos le habían dicho que el cielo era azul, que porque se reflejaba el mar. Y yo le dije que no. Pero yo busqué en internet, pero no sé cómo explicarle. ¿Y tú cómo le explicarías? Cuéntame. ¿Cómo se lo explicarías, Valentina? Profe, no sé, como una forma más didáctica, como no tan... Venga, pues que la profesora le va a responder la pregunta. De una forma María, ya me pusiste tarea a mí. Tan chévere. Chicos, ¿quién diría cómo le debemos responder al hermanito Valentina? Yo diría que es el reflejo, pues el agua reflejando, pues el sol reflejando el agua y así se proyecta en el cielo. Santi, digamos que tiene un pequeño efecto, pero no. Profe, por lo que yo había leído era que es el color de la luz es azul y que como pues el espectro lumínico, el color azul es como el más corto y el más cercano y por eso se refleja así. Tienes razón y no necesariamente, yo creo que tu hermanito escucha eso y no te entiende, pero tienes razón. ¿Listo? Tienes razón. ¿Listo? Muy bien. Y la explicación, chicos, y yo creo que eso ya la deben saber ustedes, la explicación es la siguiente. El color que nosotros vemos, Valentina, es el color reflejado, es el único que no se absorbe. Explícale a tu hermanito que el cielo en realidad es negro. El cielo es negro. Cuando vemos que los aviones, o los aviones no, ¿cómo se llama lo de los astronautas? Cohetes. Los cohetes, muy bien, gracias. O los sistemas que nosotros tenemos para identificar señales que están en el universo. Dile qué color ve el cielo. ¿Qué color ve él allá en ese cielo? ¿Qué color le ve? ¿Azul, rojo, negro? ¿Qué color le ve? Negro, dice él. Exacto, negro. Entonces dile que esa coloración del cielo, una vez la ve gris, otras veces la ve allí, como ayer que estaba rosada, como ayer que estaba anaranjada, ¿cierto? Se va a ver de diferentes formas, no depende del mar,
ni el color que se refleja del mar, sino depende de la filtración, ojo, de la filtración de la luz del sol, que es bastante intensa con respecto a las capas atmosféricas que tenemos, protegiéndonos de ese nivel de ultravioleta de la luz del sol. Por ejemplo, pasa por la estratosfera, ¿cierto? Por la capa de ozono y todas esas capas. Profe, Dime. entonces entre más se salga de las capas de la Tierra va cambiando el color, ¿cierto? No tanto va cambiando el color, sino que va a haber menos filtración. Va a haber menos filtración de esa luz. Entonces la coloración va variando, ¿ok? Claro que sí, la coloración no solamente va a variar, sino que tú vas a ver de forma distinta. Y te voy a decir algo, Andrés. Cuando la luz no es filtrada, es decir, no tiene ningún filtro, se ve totalmente blanca. Y cuando la luz no se absorbe totalmente, es decir, que tiene una cantidad de filtros y no la deja pasar, se ve negra. Exacto. Entonces, ya entendí, profe. Cuando no hay luz del sol, el universo o el cielo es negro, porque no hay luz. Pero cuando la luz del sol está directamente pegándole al universo o a ese cielo, pues la luz directamente del sol se va a ver blanca. Y a medida que se filtra va a ir cambiando de color. Entonces, nosotros lo que vemos, chicos, no es el color del cielo, sino vemos el color que no se absorbe y que se refleja. En general se ve azul, pero algunas veces lo vemos gris, otras veces lo vemos amarillo, otras veces lo vemos rojizo, como ayer que lo vimos anaranjado. ¿De qué depende? De la filtración de la luz del sol, que nos deja ver solamente una componente de todo ese espectro de la luz. Recuerden que cuando nosotros cogemos la luz blanca y la filtramos y primero le ponemos un filtro, es decir, le ponemos un polarizador y él distribuye las componentes de la luz, y esas componentes están como la del arco iris, azul, luego amarillo, luego verde, y llegan hasta morado. ¿Sí la han visto? ¿Cierto que sí? Entonces, cuando se filtra, chicos, dependiendo del filtro, dependiendo de la capa de ozono, dependiendo de todos los filtros que pase, yo voy a ver una coloración que es, ojo, la que no se absorbe. Quiere decir que el color azul, como dijo Valentina, es la longitud de onda, es decir, la componente de la luz que es más cercana y la que menos se deja absorber. Entonces, por lo tanto, nosotros en la mayoría de veces vemos el color del cielo azul, pero no es porque se refleje la luz del mar, sino porque es el único color que no se deja absorber tanto. Entonces, es el que más se refleja. Y en conclusiones, para responderle al hermanito Valentina, la respuesta es, nosotros vemos el color, el único color o la combinación de colores que no se absorbe, sino vemos la que se refleja. Eso quiere decir que vemos el color que no es el verdadero. Vemos el color complementario y reflejado. Entonces dile a tu hermanito que cuando él se coloca una camisa azul, la camisa tiene todos los colores menos el azul, pero nosotros la vemos azul porque es el color que se refleja y es lo que nuestra capacidad visual tiene en nuestros ojos. ¿Entendiste? No sé si tu hermanito entendió, pero creo yo que es más didáctico. ¿Listo? Muy bien. Sino que él tenía esa duda porque se puso a ver es que los jóvenes titanes, y ahí están, es que en clases que de biología, de español, pues estaban como enseñando todo eso, y decían que el cielo era azul, que porque el mar se reflejaba en él. Ay, Dios mío. Dígale que a mí también me gustan los superhéroes, pero que no todo lo que hay ahí es verdad. Listo, muy bien. Sí, eso también le he dicho yo a él. Por ejemplo, si yo pudiera hacer lo que hace el Doctor Strange, lo haría, pero no lo puedo hacer. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a seguir hablando de los gases, ¿cierto? Y vamos a hablar de la presión de un gas, es decir, cómo se comporta la presión en un gas. Entonces resulta, chicos, que yo ya les hablé de que la unidad del Sistema Internacional de Unidades de los Gases es pascales. Y ojo con lo que les voy a mostrar acá. Entonces, a los compañeros pues que están viendo conmigo el laboratorio, yo ya hablamos con ellos, pero a los que no lo han visto, mírenlo, chicos. Hagan de cuenta que tenemos un recipiente y que este recipiente tiene una tapa que se puede bajar o se puede subir, que funciona como un émbolo. Es decir, que yo la puedo bajar o la puedo dejar alta, dependiendo de lo que yo quiera. Resulta que colocamos un gas, 5 partículas de un gas, ¿cierto? Que ustedes las ven ahí, y esas partículas del gas, de acuerdo a las características que habíamos visto, ellas van a ocupar todo el espacio y todo el volumen
y van a coger la forma del recipiente. ¿Por qué? Porque ellas son libres. Entonces ellas van a estar por todas las paredes del recipiente. Y ojo, eso también se entiende cuando hablamos del gas. Cuando soltamos el peo atómico, si nosotros estamos en un salón y el salón no tiene ninguna salida, ni ninguna ventana, ni ninguna puerta, entonces el gas se encierra, pero ocupa todo el espacio. Todo el espacio, ¿por qué? Porque el gas quiere ocupar todo el espacio. Entonces usted va a decir, profe, pero no puede ocupar todo el volumen porque parte de ese volumen lo ocupamos los que estamos ahí oliendo el gas. Ah, sí, pero él se distribuye por todo alrededor de todo lo que pueda, por donde pueda estar. Y por eso lo leemos. Dime. ¿De qué está hecho ese peo atómico? El peo atómico es sustancias químicas que proporcionan un olor a fétido. Realmente pienso yo, ojo con lo que les voy a decir, hay una forma de producir ese gas que es de forma biológica, para que no le haga daño a las personas, y es poniendo una bacteria que se llama, la Clostridium. Es una bacteria súper peligrosa que a nosotros nos hace mucho daño, pero que su gas, el gas que ella expele, huele súper fétido, huele como cuando tenemos basura muy podrida y muy almacenada, y que huele así súper fétido. Ese es el gas que expele la bacteria. Entonces, cuando el gas se coge de esa bacteria, es súper fétido. Entonces, son los gases atómicos que son súper fétidos. Pero cuando se hace gas, es decir, gas sintético, gas simulado, es un poquito menos fuerte, pero igual esto, no te sé decir en sí la composición, pero creo yo que tiene sulfuros, que son los que tienden a oler a peo. Dime. Yo, por ejemplo, cuando era más chiquito, yo hacía como una combinación así como para sacar así como un peo químico, y era como un polvo azul que como para teñir blue jeans, y se le echaba unas goticas de limón, y eso hacía como una reacción y ahí mismo desplegaba un olor de así a puro peo químico. Ah, entonces tú estabas utilizando un sulfato. Los sulfatos son los que son azules y el sulfato tiene azufre. Es que cuando tú coges el azufre, el azufre es el que proporciona ese olor digamos, similar a peo. Entonces, siempre que tú tengas un sólido azul, vas a pensar en sulfatos. ¿Ok? Muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Chicos, no, pues yo tampoco te dije mucho. Entonces, chicos, seguimos acá. Profe, le pregunto algo. Dime, cuando uno está cocinando, que se le queman las cosas, y por ejemplo las arepas, pasa mucho con las arepas, cuando se queman las arepas, el humo pues toda la casa, pues uno abre las ventanas y la puerta y ni así, porque sigue uno como nublado totalmente. Pero por un tiempo, digamos, un poco más extenso, pero digamos que tarde o temprano se solubiliza, ¿cierto que sí, Kelly? Y ese sí, tiempo, ya después uno empieza a ver como más clarito todo, pero es prácticamente todo, o sea, uno más fácil se da cuenta que se está quemando algo por cómo se ve que por cómo huele. Exacto. Eso quiere decir que se solubiliza, él se solubiliza. Lo que pasa es que como está dentro de un recipiente que es tu casa, se solubiliza menos rápido, pero igual él se va a solubilizar. Y ojo, Kelly, él solamente va a ser dañino en el momento en el que no se solubilice, en el momento en que permanezca más de 15 segundos, más de 15 minutos, cuando tú ya has abierto las ventanas. Y que quiere decir que saturó el aire. Pero si él se solubiliza, no hay problema. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, en ese caso, tocaría salirse de la casa, ¿no? No, yo creo que abrir las ventanas y, bueno, si puede salir de la casa está bien. Es como cuando fumigan. Cuando fumigan, a veces a ustedes no les dicen, chicos, esto, o les dicen, oiga, tiene que salir, por ejemplo, un ratico de la casa, o sacarlo, por ejemplo, a los animalitos. Hay que sacar a los animalitos un rato mientras el ambiente, pues, el gas inunda un poquito la casa. Y no es el gas, porque eso es un líquido, pero al poner el líquido, el líquido expele un olor, un gas. Entonces, eso quiere decir que mientras expele el gas, es preferible sacar a los animalitos para que los animalitos no se vayan a intoxicar. ¿No les han dicho no? Bueno, muy bien. O los bebés. Sí, nos han dicho. Los animalitos son como más susceptibles a eso. Claro, imagínate que un perrito es capaz de oler cosas que nosotros no somos capaces. Entonces el olfato de ellos es
mucho, mucho mayor. Muy bien. Entonces, chicos, Profe, vamos a seguir. Aló. ya que usted menciona eso, entonces los pescaditos también. Pues porque es que yo una vez maté unos pescaditos así, y estaban fumigando la casa y yo abrí la puerta. Y yo no pensé que se fueran a morir, pues porque estaban en agua. Valentina, los pescaditos no te sé decir porque eso se le puede preguntar perfectamente a una persona que trabaje con animalitos, por ejemplo, a una persona que sea veterinaria, a un médico veterinario. Pero Valentina, yo lo que sí sé es que por química sabemos que todos los gases o el agua es hidrofílica y los gases son hidrofílicos, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía a ustedes, chicos, que cuando uno pica cebolla y pone agüita, el gas de la cebolla busca la agüita? Y acuérdense de otra cosa, chicos. Acuérdense que si ustedes cogen la cebolla, háganlo algún día. Cojan la cebolla, coloquen el agüita, disminuye el picor porque el gas busca el agua. Y desen la oportunidad de probar esa agua. Y verá que ya no les va a saber igual. Les va a saber a cierta forma al sabor que le pone el gas a esa agua. Entonces, cuando ustedes toman esa agua, están tomándose las partículas del gas solubilizadas en el agua. Porque acuérdense que los gases son hidrofílicos. Entonces, lo que le pasó a tus pescaditos fue que pusieron la fumigación expelió el gas se fue al agua y les contaminó el agua. Entonces, lo que tú debiste haber hecho fue, primero, haberles cambiado el agua prontamente. ¿Por qué? Porque todo el gas que se generó se fue al agua y se lo comieron tus pescaditos. ¿Entendido? Muy bien. Ojo. Sí, profe. Y Valentina, eso quiere decir que tus pececitos son delicados. No todos los peces son delicados. Por ejemplo, si tú coges un tiburoncito, un tiburón no es tan delicado. Pero, hombre, cierto, tú como, bueno, sí hay tiburones que hay en casa, ¿no? Sí hay tiburoncitos y son pequeñitos, pero hay especies que son más delicadas que otras. Y en ese caso estamos hablando de marinos. Entonces, por ejemplo, un tiburón es fuerte. Una ballena es, digamos, no tan fuerte, pero sí es más fuerte que cualquier otra especie. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de los pescaditos payaso, ¿cómo es que se llaman ellos? Ellos tienen un nombre de la especie. Esos pescaditos son muy sensibles. Entonces, ellos son supremamente sensibles. A ellos sí les pasa cualquier cosa, entonces son muy sensibles. No, lo que nosotros teníamos era puro pez de río, puro pez de agua dulce, por ejemplo, araguana, esos, los limpiavidrios, guppies o goofies, no me acuerdo. Ajá, que se los comía la araguana. Sí, exacto. Y el rosadito que uno se come, salmón. ¿El salmón o la tilapia? La tilapia. Ah, ok, listo, muy bien. Chicos, entonces vamos a tratar de seguir con la clase, ¿listo? Yo sé que ustedes quieren preguntar mucho, y cierto, pero vamos a tratar de terminar la clase. Entonces, chicos, si nosotros cogemos un recipiente al cual le podamos cambiar el volumen, nosotros podemos colocar 5 partículas del gas y el gas va a ocupar el volumen. Y ojo, en este momento tenemos poca presión porque no lo hemos apretado, ¿ok? No hemos ejercido fuerza. Pero en el momento, chicos, en que nosotros coloquemos la mano o bajemos la tapa, en la superficie de la tapa, lo que ocupa la superficie de la tapa, va a ejercer una fuerza sobre ese gas. Y quiere decir, chicos, ojo, que a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Es como cuando ustedes cogen una bomba inflada y la presionan. Entonces, el volumen de la bomba va a ser mucho más pequeño. Entonces, yo les hablaba a sus compañeros, chicos, que en este caso voy a tener un recipiente que no cambie el volumen, sino un recipiente que tenga volumen fijo. Otra de las características que tienen los gases, chicos, es que yo puedo coger un recipiente con un volumen fijo, no se puede cambiar, y simplemente coloco una cantidad, ojo, una cantidad específica de oxígeno, y esa cantidad específica de oxígeno va a tener una presión. Entonces, digamos que esa cantidad tiene una presión de 159 milímetros de mercurio. Y cojo otra cantidad de nitrógeno, luego cojo el mismo recipiente, le quito el oxígeno y le voy a colocar la misma, ojo, la misma cantidad, es decir, los mismos moles de nitrógeno, pero ya no es oxígeno, sino es nitrógeno. Y la presión es característica del nitrógeno de esa cantidad. Entonces la presión ya no va a ser 159, sino va a ser 593.
Y yo les decía a ellos, pero si yo cojo en el mismo recipiente y coloco el oxígeno y el nitrógeno en el mismo recipiente, pues la presión total, es decir, la presión del sistema va a ser la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Y yo decía, porque estas son presiones que en este caso se convierten en parciales y esto me da la presión total, la suma de las dos. Entonces yo les dije a ellos, chicos, verifíquenlo, que realmente sí dé esta presión, para que ustedes se den cuenta que siempre que tenemos un gas, las presiones son parciales, y es decir, la presión total es la suma de las presiones de cada gas compuesto. Entonces la pregunta que yo les hago en este momento, chicos, si nosotros sabemos que en el aire está el nitrógeno, el oxígeno y una cantidad de gases invernadero, esa presión atmosférica que nosotros tenemos en el aire, ¿la ejerce el nitrógeno, el oxígeno y todo el resto? ¿O solamente depende del oxígeno y el nitrógeno? De todos, profe. Profe, yo digo que todo esto. Exacto, de todos. Pero ojo, ustedes también me podrían decir, profe, depende de todos, pero una gran proporción depende del oxígeno y el nitrógeno que están en mayor proporción. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la presión atmosférica. Y les voy a contar cómo se mide la presión atmosférica. La presión atmosférica se mide con un instrumento que se llama el barómetro. Este instrumento lo creó Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli es de esos científicos locos que tenemos en la literatura, que llegó y comenzó este man a decir, hombre, ¿yo cómo puedo medir la presión? Es decir, la fuerza que ejerce el aire sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra. Entonces, en esa época, chicos, yo me imagino que Evangelista tuvo que haber sido intoxicado con mercurio, porque el experimento lo hizo con mercurio. Y en esa época no había quien le dijera, oiga, póngase guantes, póngase gafas, póngase una careta, ¿cierto? Para que no toque el mercurio, no lo respire. Entonces, yo me imagino, chicos, que, bueno, pues él pudo haber sido muy expuesto al mercurio. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, bueno, voy a colocar en un recipiente mercurio. Es como cuando colocamos en un recipiente agua. Pues la presión atmosférica, la fuerza que ejerce el aire sobre el agua es sobre la superficie del agua. Entonces, resulta que él dijo, bueno, como toda la presión o la fuerza está ejercida sobre el nivel del líquido, en este caso el nivel del líquido que es el mercurio, entonces dijo, voy a meter un tubo que sea cerrado en un extremo. ¿Por qué? Porque si lo mete abierto en un extremo, chicos, la presión atmosférica también entra por el extremo abierto del tubo. Entonces dijo, no, tiene que ser cerrado para eliminar la presión atmosférica. Entonces, ¿qué hizo él? Chicos, él metió el tubo, ¿cierto? Volteadito, y como la fuerza que ejerce el aire sobre esto hace que el líquido por capilaridad suba por el tubo. Y midió, chicos, desde la superficie del líquido hasta donde subió el mercurio y le dio con una regla, ojo, con una regla que mide distancia, le dio 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué milímetros, profe, si esto es un líquido? Porque lo midió con una regla. Entonces, él fue el primero, ojo, fue la primera forma en que se definió que la presión atmosférica a nivel del líquido, es decir, a nivel del mar, a nivel del agua, a nivel de ese gran océano que tenemos que se llama mar, a nivel del mar es 760. Entonces yo les dije a sus compañeros, vayan a la literatura, vayan a internet y busquen cuál es la presión atmosférica de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, que están a nivel del mar. Y les va a decir que 760 milímetros de mercurio. Entonces, profe, todas las ciudades que son costeras, que están a nivel del mar, están a 760 milímetros de mercurio. Todas, chicos, todas, porque todas las que estén a nivel del mar están a una misma altura. Entonces, todas tienen 760, ¿ok? Entonces, resulta que como este señor Evangelista Torricelli fue el que dio esta primera medida, esto fue la primera medida que se hizo y es espectacular, ¿cierto? 760. Pues resulta que estos 760 también se llaman 760 Tor, gracias al apellido del Torricelli. Entonces, esos 760 significa igual milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se le hace en honor a él, que es Evangelista Torricelli. Pues resulta que ese señor llegó y dijo, bueno, si estamos a nivel del mar, y a nivel del mar, chicos, un momentico, por favor. Él dijo, si estamos a nivel del mar, y a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 Torricelli,
Yo, Evangelista Torres, le voy a decir que eso es igual a una atmósfera. Entonces él definió que 760 milímetros de mercurio era igual a una atmósfera. Entonces, pero resulta que la presión atmosférica, es decir, la fuerza que ejerce el aire sobre una ciudad, sobre una superficie de la Tierra, depende de la localización, es decir, qué tan alto, qué tan bajo se encuentre, la temperatura y las condiciones climáticas. Entonces resulta que yo quiero que hagan lo que hicieron sus compañeros. Sus compañeros ya saben la respuesta. Pero yo quiero que hagan lo mismo que ellos hicieron. Vayan y busquen la presión atmosférica de Medellín y la presión atmosférica de Bogotá. Yo ya les dije la de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y todo lo que está a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Pero ojo, busquen la presión de Medellín en milímetros de mercurio, mmHg. Busquen la presión de Bogotá en mmHg. Y búsquenla y me dan el dato, por favor. Los compañeros, por favor, pues esperamos a ver qué nos dicen los compañeros que no han visto esta clase. Profe, Dime. la de Medellín es 640 milímetros de mercurio. Muy bien, excelente. ¿Y la de Bogotá? Bueno, no hay problema, Mariana. Súper bien con esa respuesta. Chicos, eso significa que ¿dónde hay más aire que pesa más? ¿En la costa o en Medellín? Profe, y la de Bogotá es 560. Exacto, gracias, Mariana. Entonces, ¿dónde hay más aire? ¿En Bogotá que en la costa o en la costa? ¿Y en Medellín que en la costa o en la costa? ¿Dónde hay más aire que pesa? ¿Allá o acá? Allá en la costa, profe, ¿no? Allá. Claro, chicos, porque entre más bajo, más cantidad de aire va a haber. Entre más alto, pues hay menos Profe, aire. eso tiene que ver con el nivel del mar. Claro, exactamente. Por eso estamos diciendo, Kelly, mira, todo lo que esté a nivel del mar, a nivel del líquido, tiene 760. Y de ahí para arriba, entre más alto esté, menos aire va a tener, entonces menos presión va a tener. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? ¿Cuál era la respuesta? ¿A qué, Luisa Fernanda? A lo que dice Medellín y la costa, que no escuché. ¿Cuál tiene más aire? Eso. ¿Tiene más peso? Pues tus compañeros Sí. dijeron que la costa. ¿Tú estás de acuerdo? ¿O no? No. ¿Y por qué no? Cuéntanos por qué no. Pero es que no escuché bien porque tengo los audífonos malos. Luisa Fernanda, la pregunta era, ¿dónde hay más aire que pesa? ¿En la costa? Según la presión atmosférica, la presión atmosférica de la costa es 760 milímetros de mercurio y la presión de Medellín es 640 milímetros de mercurio. ¿Dónde hay más aire que pesa? ¿En la costa o en Medellín? En la costa. En la costa. Entonces, ¿quiere decir que está más abajo o más arriba? Medellín que la costa. O la costa está más abajo o Medellín está más abajo. Medellín está más Profe, abajo. ¿Por qué va a estar más abajo Medellín? Si la tiene costa es menos... la que debería estar más abajo, ¿cierto? Claro, porque tiene Sí. más cantidad de aire que pesa. Ah, ya. Dime, Juan Camilo. No, profe, que a mayor presión sería menos. Más abajo. A mayor presión, más baja está la ciudad. ¿Cierto, Juan Camilo, o no? Sí, profe. Exacto. ¿Entendiste, Luisa Fernanda? Sí, profe. Bueno, muy Profe, bien. ¿cómo a menor presión? ¿Cómo? A menor presión está más arriba, está más alta. Andrés, yo te voy a poner un ejemplo. Si tú estás en una montaña, estás en el pico de la montaña, ¿tienes más aire encima que si estás abajo de la montaña o tienes menos aire? Profe, yo diría que tiene menos aire porque hay más presión de la atmósfera, ¿no? Andrés, al contrario, cuando tú estás arriba en el pico de la montaña tienes menos presión porque tiene menos aire que pesa.
Ah, ya, profe, ya estoy entendiendo. Eso quiere decir que entre más alta esté una ciudad, menos presión tiene, porque tiene menos aire que pesa. ¿Entendiste? Sí, profe, sí. Entonces, por eso la Profe, y concha... nosotros que vivimos entre montañas. Ah, pero tú vives entre montañas, pero las montañas, eso quiere decir que si tú subes al pico de la montaña vas a tener una presión mucho menor que la de Medellín. Pero como tú vives en Medellín y Medellín es una olla, ¿cierto? Una olla, el promedio de su presión es igual. Eso quiere decir que la presión la mides es con Medellín y no con los picos de las montañas que están alrededor de Medellín, sino la calculas con Medellín. Una cosa es la presión de Medellín y otra cosa es la presión de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De Andes. Otra cosa es la presión de ¿cómo se llama el Oriente? Se llama Carmen de Viboral. Una cosa es diferente, ¿cierto? Entonces yo les hago la pregunta, ahora que lo pusiste, ¿será que la presión atmosférica de Carmen de Viboral es igual a la de Medellín? ¿O no? No, profe, porque es que igual cuando uno está subiendo, pues por ejemplo, cuando uno está escalando, primero el aire se siente más limpio, ¿cierto? Y segundo, cuando uno empieza a subir y a subir y a subir y a subir, uno se siente como más, como que le falta el aire. Muy bien, exacto. Entonces arriba va a haber menos aire y por lo tanto va a haber menor presión. Y por eso, por lo que acabaste de decir, Kelly, es que por eso es que la gente cuando va a subir montañas tiene que hacerlo por pasos. Entonces, si tú te vas a ir a subir a una montaña grande, a un volcán, a una gran montaña que tenga hielo, tienes que hacerlo por pasos, porque tu cuerpo no está acostumbrado a esa altura. Entonces, los únicos que están acostumbrados a esa altura son las personas que viven cerca o viven allá. Entonces, cuando tú vas a subir una montaña y que queda muy alta, tienes que acondicionar tus pulmones y tu cuerpo a esa altura. Si no te da lo que dicen muchos que se llama mal de altura o lo que dicen soroche, o lo que digan, como se llama la pálida, o lo que le den el nombre a eso. ¿Y eso qué significa? Hombre, que le hace falta oxígeno. Así de sencillo, se llama una pequeña hipoxia. ¿Listo? Entonces, eso significa que va a haber mucho menos aire, por lo tanto, como hay menos aire, hay menos disponibilidad de oxígeno. Y eso era lo que yo le decía a estos compañeros que vieron la clase conmigo. Chicos, los que vieron la clase conmigo, ¿quién tiene mayor capacidad respiratoria? ¿Una persona que viva en lo alto, generalmente climas fríos, o una persona que viva a nivel del mar, generalmente climas calientes? ¿Quién tiene mayor capacidad? Profe, la que vive en la altura. En clima frío. Y la pregunta es, ¿a qué se debe la capacidad pulmonar o la resistencia pulmonar? Porque hay más poquito aire. Eso, y eso significa menos disponibilidad de oxígeno. Quiere decir que la persona tiene que ser más fuerte pulmonalmente para poder respirar. ¿Entendido? Y por lo tanto va a ser más resistente. Entonces sería eso es lo como que mismo. se adaptan a trabajar con esa poquita cantidad de aire, ¿o qué? Exacto, muy bien, exactamente. Así es. Dime. Profe, eso es lo mismo que a los que bucean. Exactamente, es exactamente lo mismo. Es como tú haces que tus pulmones sean capaces de aguantar con poquito oxígeno y se llama apnea. Excelente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a menor presión, mayor altura. Muy bien. Dime. Dime. No, profe, nada, yo iba a decir eso. Bueno, muy bien, gracias. Entonces quiere decir, chicos, que si Torricelli dijo que 760 milímetros de mercurio era igual a una atmósfera, entonces, y ojo, en Medellín tenemos 640 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos calcular la presión en atmósferas en Medellín? ¿Cómo podríamos calcularla? ¿Cómo creen ustedes que se podría hacer? Profe, así como lo muestra el ejemplo, reemplazaríamos el valor de la presión de Medellín por una atmósfera sobre 760. Así de sencillo. Y se llama una regla sencilla de 3 o una conversión sencilla. ¿Entendido, chicos? Muy fácil. Recuerden, chicos, y quiero devolverme, recuerden que las unidades de la presión no son ni en milímetros de mercurio ni en atmósfera, sino en pascales.
Eso quiere decir que en el momento en que ustedes vayan a hacer un libro, vayan a escribir algo, tienen que convertir de milímetros de mercurio a pascales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para pasar, chicos, también les voy a contar, ¿cierto? A los que no les había contado, que cuando nosotros tenemos presiones mayores a la presión atmosférica, no utilizamos, ojo, no utilizamos este aparatico que se llama barómetro. Ay, se me pasó. Este que está acá que se llama barómetro, que es muy sencillo, sino utilizamos los manómetros. Los manómetros, chicos, los encuentran ustedes en los extintores, lo encuentran ustedes en los tanques de gases, lo encuentran ustedes en las tuberías de agua, lo encuentran en las tuberías de gas, lo encuentran donde nosotros tengamos confinado un líquido o una sustancia que tengamos que tener una presión, una fuerza para mantenerla confinada ahí. Entonces, todo lo que nosotros, chicos, que queramos, ojo, detectar que sea mayor a la presión atmosférica, mayor o igual a la presión atmosférica, se mide con un manómetro, que es estos que ustedes ven acá. Hay dos tipos de manómetros, chicos. Hay los manómetros que miden con tubo abierto y los manómetros que miden con tubo cerrado. El tubo cerrado fue, digamos, como una especie así similar a lo que hizo Torricelli, pero con el barómetro. Entonces, cuando nosotros tenemos tubo cerrado, la presión es mucho mayor que la presión atmosférica, pero es solamente la que está en el sistema, es decir, dentro de la tubería. Pero cuando tenemos tubo abierto, quiere decir que la presión atmosférica afecta también la parte abierta del tubo. Entonces, cuando tenemos tubo abierto, no solamente es la presión del sistema, sino la presión del sistema más la presión de la atmósfera. ¿Por qué? Porque se le tiene que sumar. Entonces, yo les quiero preguntar a los que no han estado en la clase conmigo, ¿ustedes creen, chicos, que si nosotros no tuviéramos una fuerza? Bueno, primero, para inflar una bomba, ustedes ejercen una fuerza, ¿cierto que sí? Ustedes le meten fuerza para poder inflar la bomba, ¿o no? Sí, profe. Eso quiere decir que para poder inflar la bomba se necesita una presión, una fuerza. Resulta Excepto las que son como todas larguitas, eso sí no lo infla uno ni... No, eso toca con un inflador. Eso quiere decir que requieren más fuerza todavía, más presión. Eso, muy bien. Entonces, chicos, ¿ustedes creen que si nosotros no pusiéramos una bomba, un sistema que ejerce una fuerza en las tuberías de agua, el agua llegaría hasta sus casas? ¿Ustedes creen que llegaría hasta sus casas o no? No. Yo creería que no. No, profe, no llega. Así de sencillo. Entonces, para que algo, un fluido circule por un tubo o un sistema, tienen que ponerle fuerza, presión. Resulta que los gases se tienen que estudiar por medio de unas leyes. ¿Por qué? Porque los gases son totalmente distintos a los líquidos y los sólidos. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ni forma, ni volumen definido, pesan mucho menos y dependen de todas las condiciones, la temperatura, la presión, el volumen, la cantidad, ¿cierto?, de la sustancia que estamos estudiando. Pues resulta, chicos, que cuando nosotros queremos estudiar el comportamiento de los gases, lo hacemos por medio de una ecuación que se llama la ecuación de estado. Algunos docentes lo llaman la ecuación de gases ideales o de gases perfectos. Y ustedes lo vieron en el bachillerato. ¿Y qué dice la ecuación? Muy fácil. Dice que la presión de un gas en atmósferas por el volumen de un gas en litros es igual a las moles del gas por la constante universal de los gases que tiene un valor definido por la temperatura en grados Kelvin. Entonces, y la pregunta que yo les hacía a los compañeros y que se la voy a hacer a ustedes, a los otros compañeritos que no han visto la clase, ¿por qué será que utilizamos una ecuación que se llama gases ideales si los gases que tenemos en la naturaleza son reales? ¿Por qué será que nosotros utilizamos una ecuación que no, pues que se llama gases ideales? Cuéntenme ustedes. ¿Por qué? Profe, ¿será porque no se pueden calcular al 100%? Pues no podemos definir la cantidad precisa del gas. Claro que sí, eso quiere decir, Mariana, que tienes toda la razón. Cuando ustedes estaban viendo, cuando vimos conmigo reacciones no necesariamente gaseosas, sino de líquidos y sólidos, y que podía producir una sustancia gaseosa, pero que no tenía nada que ver con gases, ustedes recuerdan que nosotros calculábamos un rendimiento teórico y un rendimiento real. Y yo les decía a ustedes, chicos, siempre el rendimiento calculado, lo que salga de las ecuaciones es ideal, es teórico, por lo tanto va a ser siempre mayor
¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces, chicos, nosotros, ojo, nosotros siempre vamos a valernos de ecuaciones que nos dan un comportamiento característico del gas o de cualquier sustancia. Y eso vamos a saber que en la realidad no es igual, pero similar. Entonces, por ejemplo, cuando lo hacíamos con estequiometría y lo hacíamos con líquidos y sólidos, decíamos, el rendimiento es del 90%, entonces no es el 100%, que es el ideal, sino que la reacción tiene pérdidas, tiene unas cosas que hacen que sea muy, muy similar o sea diferente, pero que no sea ese 100%, es decir, la idealidad. Entonces, a esta ecuación se le llama la ecuación de estado de gases ideales o gases perfectos. Pero esa ecuación se dilucidó, chicos, o se sacó por experimentos que hicieron otros locos, otros científicos. Por ejemplo, la primera fue la ley del Boyle y Marriott, ¿cierto? Donde estos dos señores, porque eran dos señores, Boyle y Marriott, apellidos, dijeron, bueno, entonces vamos a analizar cómo se comportan los gases cuando, cómo se comporta la presión versus el volumen a temperatura constante. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron un recipiente, le pusieron una temperatura constante y en ese recipiente, dentro de ese recipiente, comenzaron a variar la presión y el volumen de los gases. Y se dieron cuenta, chicos, que el volumen del gas disminuye cuando la presión aumenta. Ya lo habíamos visto, yo les dije a ustedes, si el recipiente, si nosotros colocamos el recipiente y lo apretamos, el volumen disminuye. Y en ese caso vamos a hacerlo con una bomba. Hagan de cuenta, chicos, que ustedes inflan una bomba pequeñita, inflan una bomba chiquita. Esa bomba pequeñita que ustedes tienen, chicos, esa bomba tiene un volumen definido. Si esa bomba les cabe en la mano, ella tiene un volumen definido. Si ustedes no la apretan, no tiene presión, entonces tiene un volumen. Pero ¿qué pasa si ustedes cogen esa bomba y la apretan con sus manos? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Sigue siendo igual o disminuye? ¿O aumenta? ¿Qué creen ustedes? Profe, disminuye. Así de sencillo. Entonces, a mayor presión, a mayor fuerza, menor volumen. ¿Entendido? Así de claro. Entonces, ¿qué ecuación sacaron ellos? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué quiere decir? Estas ecuaciones ayudaban, chicos, que si hay una misma temperatura, la temperatura es constante, quiere decir que yo puedo medir o puedo determinar en dos condiciones distintas cómo se comporta el gas. En ese sentido, les voy a mostrar un ejemplo. Miren lo que dice acá. Un globo inflado tiene un volumen a nivel del mar, es decir, a una atmósfera de 0.55 litros. Y se escapó y se elevó. Y se logró determinar que la presión a esa altura en el cielo era de 0.40 atmósferas, es decir, mucho menos aire. Entonces, sin hacer el ejercicio, según esto, ¿cómo creen ustedes que se pone el volumen del gas? ¿Mayor o menor? Porque hay menor presión. ¿Cómo se pone el volumen del gas dentro de la bomba? ¿Mayor o menor? Mayor. Exactamente, mayor. ¿Por qué? Porque hay menos presión. Pero resulta que la bomba es una membranita, que si ella se sigue aumentando el volumen, ¿qué le pasa a la bomba? ¿Qué creen ustedes que le pasa a la bomba cuando usted le aumenta el volumen, le aumenta el volumen, le aumenta el volumen? Y es una membranita. ¿Qué le pasa a la membranita? Se estalla. Así de sencillo, se estalla. Pero resulta que en el ejercicio quería saber qué volumen tenía a esa presión que es allá en el cielo. Entonces dijeron, bueno, cogieron la ecuación de Boyle y Mario y decían, presión 1, volumen 1, es decir, presión a condición 1, volumen a condición 1, es igual a presión 2, es decir, la condición 2 por el volumen 2. Como yo lo que quiero saber es qué volumen tenía, entonces despejo volumen 2. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 y como este está multiplicando pasa a dividir y me queda esta ecuación que está acá. Pues, ¿cuáles son las condiciones 1? Entonces, una atmósfera, porque es nivel del mar, y tenía 0.55 litros. Entonces, ¿qué volumen tenía a 0.40 atmósferas? Entonces, despejo y me dice que pasó de 0.55 litros a 1.375 litros. Quizá, chicos, en ese momento ya se había reventado. Quizá no, quizá sí. ¿Entendido? Pero quiere decir que a menor presión, mayor volumen, y a menor volumen, mayor presión. ¿Entendido, chicos, o no? Sí.
Bueno, muy bien. Y así sucesivamente, chicos, está la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, entonces ellos dijeron, pero si Boyle y Marion analizaron la presión versus el volumen a temperatura constante, pues nosotros vamos a hacerlo a un volumen constante. ¿Qué pasa con la presión y qué pasa con la temperatura? Y sacaron esta ecuación que dice P1 sobre T1 es igual a presión 2 sobre T2. Y luego, listo, luego vino Charles y dijo, pues entonces yo voy a mirar esto. Espera. Gay-Lussac, presión y temperatura, volumen constante. Entonces llegó Charles y dijo, bueno, pues como el uno dijo presión y volumen a temperatura constante, y el otro dijo presión y temperatura, volumen constante, presión y temperatura, volumen constante, pues yo lo voy a hacer volumen, temperatura a presión constante. Y vamos a analizar. Entonces sacó la ecuación que dice que volumen 1 por T1 es igual a volumen 2 por T2. ¿Y qué quiere decir, chicos? Que nos dieron diferentes ecuaciones que nos ayudan a mirar cómo se comporta el gas, cómo aumenta o cómo disminuye de acuerdo a otra variable, en dos condiciones distintas. Pues resulta que cuando ellos unieron todas esas ecuaciones, la ley de Avogadro es muy fácil, chicos, porque la ley de Avogadro simplemente dice que el volumen de un gas es proporcional a la cantidad de la sustancia que haya. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que al principio de estas diapositivas yo les dije que en el recipiente poníamos oxígeno con la misma cantidad de moles. Y luego en el recipiente poníamos nitrógeno con la misma cantidad de moles. Cuando yo les hablo de la bomba, voy a hablar de la bomba. ¿Será que si yo presiono la bomba y ella baja el volumen, la cantidad de gas dentro de la bomba disminuye o aumenta o sigue igual? ¿Ustedes qué creen? Disminuye, profe. La cantidad del gas, el volumen sí disminuye, pero la cantidad de gas, ¿cambia o no cambia? No, profe. Exacto. La cantidad de gas no cambia. Lo que va a cambiar es el volumen porque es compresible. Así de sencillo. Muy bien. Entonces esa es la ley de Avogadro. Muy bien. Entonces resulta que cuando ellos unieron, bueno, la ley de Avogadro es muy importante, chicos, porque la ley de Avogadro, ustedes recuerdan cuando nosotros vimos estequiometría en reacciones líquidas y gaseosas, pues resulta que la ley de Avogadro es muy importante porque es así. Espérame que pase la moto, chicos. Ok, la ley de Avogadro dice lo siguiente, chicos. Dice así. Cuando nosotros hacíamos la estequiometría, decíamos que 3 moles de hidrógeno, ¿cierto?, diatómico, reaccionaban con 1 mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. ¿Cierto que sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? Sí, profe. Muy bien. Pues la ley de Avogadro dijo, ojo, como las moles son proporcionales al volumen, ¿cierto? Las moles son proporcionales al volumen, pues yo puedo decir en una ecuación gaseosa, ojo, gaseosa, que puedo decir 3 moles de hidrógeno diatómico reaccionan con 1 mol de nitrógeno gaseoso, que es igual a otra reacción, y producen 2 moles de amoníaco. Pero como las moles son proporcionales al volumen, también puedo decir que 3 volúmenes de hidrógeno reaccionan con 1 volumen de nitrógeno para darme como producto final 2 volúmenes de amoníaco. Quiere decir que lo que hizo Avogadro fue decirme que, ojo, solamente para los gases, las moles estequiométricas son totalmente, directamente proporcionales a los volúmenes usados del gas. ¿Qué quiere decir? Pues, hombre, que si yo cogí 2 mililitros, ¿cierto?, de 2 mililitros de hidrógeno gaseoso, no, 3 mililitros de hidrógeno gaseoso, para producir 2 mililitros de amoníaco, solamente necesito 1 mililitro de nitrógeno. Así de sencillo. ¿Entendido, chicos, lo que acabo de decir? Solamente para reacciones gaseosas. Esa es la aplicación, la mayor aplicación de la ley de Avogadro. Hombre, ¿quién es Avogadro? Ese man que dijo que todo átomo, toda partícula tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, átomos. Y ustedes lo recuerdan mucho porque es un valor que han utilizado mucho. ¿Entendido, chicos? Ese mismo señor fue el que dijo esto. ¿Les quedó claro o no les quedó claro, chicos? ¿Sí o no? Muchachos. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cogieron y unieron toda la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, inclusive la ley de Avogadro, y sacaron una combinación, es decir, una sola ecuación.
esa ecuación que ustedes se llama la ley combinada de gases nos da pie para decir que nosotros podemos analizar dos condiciones de un solo gas teniendo la presión, el volumen y la temperatura en diferentes condiciones. Pero resulta que esta ecuación combinada de los gases no solamente dio pie a esa ecuación, sino que dio pie a lo que nosotros llamamos hoy en día la ley de ecuación de gases ideales, es decir, la ecuación de gas de estado. Entonces, que es la misma que vimos al principio. Muchachos, ¿cómo se utiliza la ley de ecuación de estado? Muy fácil. Vamos a hacer ejercicios. Es lo mejor para poder entender. Entonces, de aquí en adelante, chicos, vamos a utilizar todas estas leyes. Inclusive me falta la de Dalton, que es la ley de las presiones parciales, pero que ya la habíamos visto, que yo les había dicho, chicos, si yo tengo en un recipiente 3 gases, A, B y C, y coloco el gas A, el gas B, el gas C, el gas A va a tener una presión parcial, característica de él, el gas B va a tener una presión, que es característica de él, que en este caso se llama parcial porque hace la suma, ¿cierto? Y el gas C va a tener una presión característica de él. ¿Qué quiere decir? Este se va a llamar presión parcial de A, presión parcial de B y presión parcial de C, que son parciales porque sumadas dan la presión del recipiente porque los tres están metidos en un solo recipiente. Quiere decir que la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que compone la mezcla. Pero ojo con lo que les voy a decir. ¿Cómo aprendemos nosotros a utilizar esas ecuaciones de gas? Haciendo ejercicios. Entonces los invito, chicos, a que utilicemos todas estas ecuaciones que ustedes han visto, no solamente la de Boyle, la de Mariot, la de Gay-Lussac, la de Charles, la de Avogadro, todo eso, las utilicemos haciendo ejercicios. Y les aseguro que ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil. ¿Qué tengo yo que hacer? Yo tengo que decir, hombre, esta gente me dijo cómo se comporta el gas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la ecuación, aplicar la ecuación y mirar cómo se aplica. Y se van a dar cuenta ustedes, chicos, que son las ecuaciones que nos ayudan a mirar cómo se comporta un gas real. Profe, pero es que estas ecuaciones son ideales. Sí, pero acuérdense que todo va a ser ideal en cálculos. Y ya la parte real simplemente va a variar o va a cambiar un poco. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué les parece si para terminar la clase, en estos 40 minutos que quedan de clase, hacemos el primer ejercicio? Y la otra clase, nos dedicamos toda la clase a hacer ejercicios de gases. ¿Por qué? Porque el segundo taller del segundo parcial es todo de gases. Entonces, ¿qué les parece si la próxima clase, terminamos esta clase haciendo un ejercicio y la próxima clase ya todo lo que tiene que ver son puros gases? ¿Les parece? Sí, profe, claro. Bueno, muy bien. Dime. Listo, muy bien. Entonces, quiere decir que vamos a hacer ejercicios. Vamos a buscar una nueva diapositiva. Listo. Entonces vamos a buscar una nueva diapositiva y, espérenme un momentico, no me quiere, eso, no, ahora sí. Y vamos a empezar a hacer en esta diapositiva un ejercicio de gases. Quizá no nos dé sino para hacer un solo ejercicio, no importa. No importa, si nos da para hacer un solo ejercicio, pues hacemos un solo ejercicio. Y la otra clase hacemos más. Listo, muy bien. Entonces el primer ejercicio va a ser así. Yo ya les había hablado a ustedes de un gas que se llama hexafluoruro de azufre, que es un gas que se utiliza en muchos sistemas, ¿cierto? Yo ya les había hablado a ustedes en un ejercicio de ese gas. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es sobre ese gas. Entonces miren, chicos, el ejercicio es así. Y esto se llama ejercicio de aplicación de gases. Ejercicio de aplicación. Disculpen. Ejercicio de aplicación. Yo soy alérgica, entonces cuando me escuchan toser es porque la alergia me está dando. Muy bien, entonces, chicos, el ejercicio de aplicación dice lo siguiente. Un gas incoloro que se llama hexafluoruro de azufre, entonces el hexafluoruro de azufre, fluoruro de azufre, la fórmula es SF6. SF6, yo no sé si ahí ustedes entienden que es una S, pero la voy a quitar y la voy a volver a colocar. ¿Cierto? SF6
Es un gas incoloro, inodoro y muy reactivo, bastante reactivo porque tiene azufre y tiene flúor y son, ojo, del azufre y el flúor son de los no metales más reactivos que hay en la naturaleza. Entonces, el hexafluoruro de azufre, por tenerlos a los dos, es muy reactivo. Entonces me dicen, calcule. Profe, qué pena. ¿Qué significa inodoro? Inodoro, cuando está incoloro no tiene color. Inodoro significa que no huele. O lo que ustedes llaman inoloro. ¿Listo? Yo me imagino que me lo preguntaste Sí, porque esa palabra es utilizada para los retretes, ¿cierto que sí? sí, profe. Eso, sí, es utilizada para los retretes. Que por cierto, los retretes de nosotros son de estilo romano, ¿cierto? Muy bien. Porque los retretes que utilizan en China no son romanos, son creo que griegos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, calcule la presión en la atmósfera, chicos, ejercida, la presión en atmósferas ejercida por 1,82 moles del gas en un recipiente de acero, inoxidable, bueno, de acero, de volumen igual a 5,43 litros, de volumen de 5,43 litros a una temperatura de 69,5 grados Celsius. Esto es en grados Celsius. ¿Listo? Entonces, chicos, la primera pregunta que yo hago, ¿qué ecuación utilizamos si me dan, ojo, me están dando cuántas condiciones? Yo quiero que ustedes me digan cuántas condiciones me están dando. Me están dando, esto es cantidad de sustancia, esto es mol. Esto que está aquí es volumen, ¿cierto que sí? Y esto que está acá se llama temperatura. ¿Cuál creen ustedes que debemos utilizar? Ojo, me voy a devolver a las diapositivas. Tenemos tres condiciones, mol, volumen y temperatura. ¿Cuál creen ustedes que debo utilizar? ¿Debo utilizar la de Boyle y Mario? ¿Sí o no? ¿Por qué no o por qué sí? Chicos, ¿debo utilizar la de Boyle y Mario? ¿Sí o no? Profe, sí, le están dando como la masa que es del mol y el volumen. Espera un momentico, compañerita. Acuérdate que la masa no es lo mismo que el mol. La masa es en gramos y las moles son cantidad de sustancia, ¿cierto? Son diferentes. Profe, ahí en ese porcentaje le están dando como el peso molecular de ese gas. ¿En cuál porcentaje? Acá. Me voy a ir otra vez. Espérame, yo voy a la diapositiva. Acá. ¿Qué me están dando porcentaje ahí? 1,82 mol del gas. Ah, pero es que me están dando cantidad de sustancia. No es un porcentaje porque no tiene por ciento, ¿cierto que sí? Ah, sí, profe, me equivoqué ahí. No, no hay problema. Pero entonces es moles, ¿listo? Entonces yo quiero otra vez. Profe, ¿Utilizamos la de Boyle y Mario? Dime. Yo diría que no, porque no nos dieron presión. No nos dieron temperatura. O sea, no la utilizo porque no me relaciona la temperatura. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Porque es que yo saqué el volumen 1 que coloca aquí 5,43 litros, ¿cierto? Saqué la temperatura 1 que fue 69,5 grados Celsius. Sí. Y ya que ahí están pidiendo la presión, pero en atmósfera. No sé si de pronto o no. Weiler, pero colócame cuidado, acá no te están dando dos condiciones, te están dando una sola condición, te están dando las propiedades a una sola condición. No te están diciendo a tal condición 1, cómo queda en la condición 2, no, te están dando una sola condición. ¿Cierto que sí? Sí. Eso, entonces, ojo, yo les estoy preguntando, bueno, Weiler, es que tú ya ahí le puedes decir a tus compañeros por qué no debemos utilizarla. Muy bien, yo ya te lo respondí. Primero no me están dando, la ecuación no me relaciona a temperatura, entonces ya decimos, esa no porque no relaciona a temperatura. ¿Y por qué más, Weiler, no lo utilizamos? Porque no relaciona la presión.
No, sí relaciona la presión, pero no nos están dando dos condiciones, nos están dando una sola. Entonces, estas ecuaciones me relacionan dos condiciones, no una sola. Entonces ya sabemos que no. ¿Cierto que sí o no? Ah, sí, ya entendí, profe. Pues esa era la duda que tenía, porque no tenía, pues, como ahí las dos relaciones que sería presión y volumen, ¿cierto? Que serán las dos relaciones. Como acá nos dan una sola, entonces por eso no se da por esas fórmulas. Exacto. Compañeritos, ¿entendieron lo que acabo de explicar, Weiler? ¿Por qué no utilizamos esta ecuación? Primero, porque no nos relaciona temperatura y el ejercicio sí nos da temperatura. Y segundo, porque no nos está relacionando dos condiciones, sino una sola. ¿Entendieron, chicos? Eso quiere decir que no aplicaría la condición 2. ¿Entendieron? ¿Todos entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver esta. ¿Será que tengo que utilizar esta? ¿Sí o no? ¿Y por qué no o por qué sí? Profe, esa no, porque no nos relaciona al volumen, no. Uy, Nicole, espectacular. Primera, muy bien. No nos relaciona volumen, entonces no. Y segundo, no relaciona dos condiciones. Muy bien. ¿Y esta, chicos? ¿Será que tenemos que utilizar esta? No, profe. ¿Por qué no? Porque no nos da... No nos relaciona. ¿Qué no nos relaciona, Juan Camilo? Profe, temperatura 2. Bueno, muy bien. No nos relaciona dos condiciones. De antemano ya sé que como no tengo sino una sola condición, esta no funciona. Pero, Juan Camilo, ¿cuál es la variable que no nos relaciona esta ecuación? Profe, que solo nos regalan un volumen y una temperatura, entonces nos quedaría como inconclusa, ¿no? Muy bien, la presión, excelente. No nos está dando nada para la presión, entonces no sirve. ¿Entendido, chicos? Ahora les voy a mostrar esta otra. La de esta la podríamos usar o no? Sí, profe. Profe, sí. Y si la uso yo, entonces, ¿cómo relaciono, chicos, la temperatura y la presión? Despejando. ¿Cómo así? ¿Y dónde despejamos? ¿Dónde está la presión y la temperatura en esa ecuación para poder decir que la voy a usar? Ya me perdí. A ver, colócame cuidado, otra vez. Para los datos me voy a volver al ejercicio que les puse ahí para que resolvamos. Voy a volver acá. Para este ejercicio, en este ejercicio me están dando mol, volumen y temperatura. Entonces, debo utilizar una ecuación que me relacione el mol, el volumen, la temperatura para encontrar la presión. Voy a ir otra vez a la ecuación de Avogadro. ¿Esta ecuación me sirve para sacar la presión del ejercicio? ¿Sí o no? Profe, yo diría que sí, porque tenemos el número de moles y tenemos... Ay, no, mentira, no. Exacto, Valentina, no te va Profe, es que no nos relaciona la presión. Ni la temperatura. Exacto, Mariana. Entonces no sirve. Muy bien. Entonces me voy a ir a esta belleza que se llama la ecuación de gases ideales, esta que está acá. ¿Esta sí nos sirve o no nos sirve, chicos? La ecuación de los gases ideales, esta que está acá. ¿Sí sirve o no sirve? Profe, yo digo que sí. Profe, sí. Exacto, chicos, muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para utilizar esa ecuación? Muy fácil, lo que la profesora me dijo, el valor de la constante de los gases ideales, que es, según esto, 0,082 atmósferas por litro por mol por Kelvin. Profe, ¿y siempre va a ser el mismo valor? Siempre, porque se llama constante. Muy bien, entonces vamos a ir al ejercicio. Entonces, ojo, chicos, me dan una sola condición, entonces yo digo, muy fácil. Entonces digo, la ley de los gases ideales dice que P por B es igual a nRT. ¿Y qué me están preguntando? ¿Qué tenemos? Esta la tengo porque es un valor constante. ¿Qué más tengo de la ecuación, chicos? ¿Qué más tengo de la ecuación?
Las moles, el volumen y la temperatura. Muy bien. ¿Y qué me hace falta entonces? La presión, profe. La presión. Exacto. Ayúdenme a despejar la presión. Entonces vamos a despejar la presión. ¿Presión es igual a qué? A N, la constante de temperatura sobre volumen. Así de sencillo. Uy, qué bien, compañerita. R es igual a 0,082. Ay, disculpen, me comí el 0. ¿Listo? 0,082 y las unidades son atmósferas por litro y abajo mol Kelvin. Esas son las unidades. Entonces ya tengo este valor y ya tengo, pero la pregunta es, para poder aplicar estos valores, ¿qué tengo que hacer? ¿O los puedo aplicar directamente en la ecuación? ¿Puedo aplicar el volumen? Sí, están litros. ¿Puedo aplicar las moles? Sí, tiene una sola unidad, entonces moles. ¿Pero puedo aplicar la temperatura a esta ecuación? ¿O qué cuidado tengo que tener con la temperatura? Profe, convertirla en Kelvin. Muy bien, entonces vamos a decir temperatura en grados Kelvin es igual a 273.15. Ay, profe, hasta ahora vamos a volver a utilizar eso, ¿no? Más grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, chicos, acá me equivoqué, acá no es así. Quiere decir que yo digo, entonces la convierto a grados Kelvin. 273.15 más lo que me dan de temperatura en grados Celsius, 69,5. Y esto me da, ¿cuánto nos da eso? 273 más 69.5. 273.15 más 69,5. ¿Cuánto les da? 342.65. Exacto, compañerita. Y esto ya me da en Kelvin, ¿cierto que sí? En Kelvin. Entonces, en este momento yo ya puedo aplicarlo. Compañeritos, ayúdenme en aplicar todos estos valores a esa ecuación que está allá arriba. Ayúdenme. Entonces, ¿cómo me queda? 1.82 moles. 1.82 moles, ¿cierto? Moles. Por R, que es 0,082. Y las unidades son atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Por la temperatura. Profe, pero la temperatura es en grados Kelvin. Entonces, por 342,65. Ay, no me dejó escribir más. Espérenme un momentico, yo borro acá. Entonces voy a volverlo a copiar para que me quede más pequeñito. Entonces 0,082 y estos son atmósferas por litro y luego por 342,65 Kelvin. ¿Listo, Kelvin? Profe, pero Kelvin, mol con mol ya se pueden cancelar. Y Kelvin con Kelvin también se pueden cancelar. Listo, muy bien. ¿Y abajo qué decía? Abajo que me decía el volumen. ¿El volumen cuánto es, chicos? 5,43 litros. Profe, pues muy fácil. Litros se cancela con litros. ¿Y cuál es la unidad? ¿Qué unidad me queda, chicos? Atmósferas. Y la atmósfera es de presión. Entonces, muy fácil. Chicos, simplemente presión es igual a ¿qué? ¿A qué nos da ese cálculo? Háganle, chicos, que ustedes en eso sí ya son muy fuertes. ¿Cuánto les da el cálculo? Y acá me equivoco, no son 182 moles, sino 1,82. Miren el error que tuve acá. Es 1,82. Venga, les quito este también de acá. ¿Ven lo fácil que es? Muy fácil. Profe, a mí me dio 9,4175. A mí también me dio igual, súper bien. Entonces dice que la presión es igual. Entonces la presión es igual a 9,417 y las unidades, atmósferas. ¿Listo, chicos? Atmósferas. Yo les hago una pregunta. Si a nivel del mar es una atmósfera, ¿quiere decir que esto está mucho más abajo o mucho más arriba? Es mucho más fuerte, mucho más presión. Profe, mucho más arriba. Mucha mayor presión, exacto, mucho mayor presión.
Entonces eso significa, chicos, que para poder confinar ese gas en un recipiente se necesita un recipiente con bastante fuerza que lo contenga. ¿Entendido, chicos? Entonces se necesita un recipiente generalmente de acero que tenga bastante fuerza, porque si no el gas destruye el recipiente. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza. Por eso era que yo les decía a ustedes que era muy reactivo. ¿Ok? Chicos, ¿entendido? ¿Difícil el ejercicio o fácil? Profe, la verdad es como ahorita identificar qué fórmula utilizar. Ah, muy fácil, Mariana. Otra vez. ¿Qué te dan en el ejercicio? Una sola condición, no nos están dando dos condiciones. Entonces ya sé que no voy a utilizar ecuación que tenga su índice es 1 y su índice es 2. Eso es lo primero, ¿cierto que sí? Y yo me voy a ir, Mariana, a la presentación y dime cuál es la única de todas las fórmulas que yo le mostré que no tiene su índice 1 y su índice 2. ¿Cuál? Es la única. ¿Cuál es la única ecuación que no tiene su índice 1 y su índice 2? La ecuación de los Profe, la gases. que utilizamos. Eso, la ecuación, pero no es la que utilizamos. Tú me vas a decir, profe, la ecuación de gas ideal, o la ecuación de gas perfecto, o la ecuación de estado, como la quieras llamar, pero con su nombre. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cuando nos dan una sola condición, nada que tenga que ver con 1 y con 2 se utiliza. Y segundo, mira, en el ejercicio me voy a ir al ejercicio, me daban temperatura, mol y volumen. Entonces la ecuación que yo utilice tiene que relacionar a las tres variables que me dan y a la que me preguntan. Entonces miren, a mí me preguntaban en el ejercicio me estaban preguntando presión. Esta presión, ¿cierto? La presión. Entonces la ecuación tiene que relacionarme la presión y tiene que relacionarme las moles, el volumen y la temperatura. Me voy a ir a las ecuaciones. Y muy bonita, muy chévere la duda de Mariana. Profe, y entonces, como difícil saber cuál utilizo. Esta no, porque no me relaciona sino dos. Y ojo, me voy a ir al ejercicio. ¿Cuántas me pide el ejercicio? 1, 2, 3 y 4. Me está pidiendo 1 y me está dando 3. Es decir, me está pidiendo que relacione cuatro condiciones. 4, ¿cierto? 4. Entonces, ¿esta cuántas me relaciona? 2, no sirve. ¿Esta cuántas relaciona? 2, no sirve. ¿Esta cuántas relaciona? 2, no sirve. ¿Esta cuántas relaciona? 2, no sirve. ¿Cuál es la única que me relaciona todas las condiciones? ¿Cuál es la única ecuación? Chicos, ¿cuál es la única ecuación? La de gases ideales. Así de sencillo, la de gases ideales, chicos. Así de sencillo. Y ojo con lo que les voy a decir. Me voy a ir allá. La única que me relaciona todas las variables es la de gases ideales. Y miren lo que voy a hacer para terminar la clase, que ya nos quedan 20 minuticos nomás, chicos, para que ustedes sepan. Profe, ¿y qué pasa? Porque no me lo han preguntado, y yo se los voy a decir, para que después no les quede la duda. Ustedes me pueden decir, profe, ¿y no habrá un ejercicio donde me relacionen 3 o 4 condiciones y me pidan a otra condición distinta? La pregunta es, profe, ¿no habrá ejercicios donde a mí me den 4 condiciones y me pregunten el valor de una variable a otra condición distinta? Es decir, voy a ir a las ecuaciones. Aquí en estas ecuaciones a mí me dan 2 condiciones, pero 2 variables nomás. No se me puede presentar, profe, la condición en que me den 4 condiciones y me estén preguntando por las otras 4. Sí, compañeros, sí puede pasar. ¿Y qué tengo que hacer yo en ese caso? Miren, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo, ojo chicos, tengo la ecuación de gases ideales. PV igual a NRT. De esta ecuación, chicos, la única que es constante es esta belleza que está acá, que se llama la constante de los gases ideales. Ella es constante. ¿Listo? Quiere decir que su valor es siempre el mismo. ¿Listo? Siempre va a ser el mismo, el de esta belleza. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me pueden dar en un ejercicio una presión, ojo, me pueden dar una presión 1, una presión 2, un volumen 1, un volumen 2, unas moles 1, unas moles 2 y una temperatura 1 y me piden la temperatura 2. ¿Yo cuál voy a utilizar? Pues esta, que es la que me relaciona todas las variables. ¿Cómo lo utilizo? Muy fácil, así de sencillo, chicos. ¿Qué es lo único constante ahí? La R, entonces despejo a R. R es igual a presión por volumen sobre N por T. Entonces yo digo, ojo, estas constantes siempre va a ser esta relación que está aquí,
es constante porque este valor, ojo, miren, es constante. Entonces yo puedo decir que como esta relación es constante, yo puedo decir que P1 por B1 sobre N1 sobre T1 va a ser siempre constante. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que, ay, disculpen, acá me equivoqué. Aquí es T1, T1. Condición 1 va a ser igual a T2, B2 sobre N2, T2. ¿Por qué? Porque este valor siempre es constante en la naturaleza. Entonces yo puedo relacionar 4 variables con 4 variables al otro lado con la ecuación de estado. ¿Por qué? Porque me dicen que este valor que está acá es constante. Entonces él me ayudaría a relacionar dos condiciones, pero cuando tengo 4 variables, no 2. ¿Entendido, chicos? Profe, entonces ahí en esa última relación, pues, entraría uno a despejar, digamos, si me preguntan moles 2. Exacto, muy bien, Mariana. Pero para que te pregunten moles 2, te deben dar presión 1, volumen 1, moles 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Es decir, te tienen que dar todas las demás. O te tienen que dar la forma de calcularlas. Como por ejemplo, Mariana, mira, este ejercicio. Acá nos daban la temperatura en grados Celsius, pero nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Convertirla a grados Kelvin para poderla meter en la ecuación. ¿Entendido? Si a ti te dan si a ti te dan las variables, no importa, lo importante es que puedas calcularlas o que te las den para poder identificar la otra. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Sí o no, compañeritos? Sí, Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Profe, lo que pasa es que a mí en el cálculo de la presión no me da 9.417, sino que me da 0.9417. Y de todas las formas que lo haga, me aparece lo mismo. Ay, voy a mirar a ver si yo me equivoqué. Espérame a ver si yo me equivoqué. Listo, entonces espérame un momentico. 1.82 por 0.082 por 342.5 es igual. Y eso lo divido por 5.43. No, me vuelve a dar 9.417. Otra vez me vuelve a dar lo mismo. Voy a volverlo a hacer otra vez. Espérame, y si no, yo te ayudo a ti. ¿Listo? 1.82. Gracias. Pero no, tranquila. 0.082, 342.5. Listo, dividido en 5.43. No, vuelve y me da lo mismo. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, Nicole. Vas a poner en cero tu calculadora. ¿Listo? Listo, profe. Y vas a poner entre paréntesis 1.82 por 0.082 por 342.5. Cierras paréntesis y divides sobre 5.43, igual. Profe, no es por, 342.65. Sí, exacto. Sí, Listo. Sí, dale. Dividido 5.43. Igual. 5.43. Listo, profe. No, profe, discúlpame, ahora que me di cuenta, no estaba poniendo 5.43, sino 54.3. Bueno, no, está súper bien, pero a todos nos tiene que ver lo mismo, ¿cierto? No te preocupes. Chicos, ¿entendido? Profe, eso le iba a preguntar yo, porque hay veces a mí me da los resultados en ceros, entonces lo meto entre paréntesis para que me dé así completo. A ver, Juliet, cuando tú pones entre paréntesis, le estás ayudando a la calculadora a que entienda lo que tú quieres calcular con ella. Ok. Sí, porque tenía muchos problemas con la calculadora últimamente. No te preocupes, Kelly, eso se llama práctica, con práctica se mejora. ¿Listo? Bueno, gracias. Chicos, ¿entendido? ¿Entendido? ¿Fue claro el problema? ¿Entendido lo que les expliqué aquí en esta segunda diapositiva? ¿Entendido, chicos, o no? Sí, profe, solo es hacer más ejercicios. Pero Mariana, en la próxima clase hacemos todos los ejercicios que podamos. ¿Te parece? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, para terminar la clase, les doy las gracias. Gracias por la atención, chicos. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Tanto que les haya gustado, no tanto, chicos, pero por